Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de siempre. He estado observando cómo la derecha salvadoreña, reconocida como una de las más radicales y conservadoras de América Latina, empieza a dar signos de amplitud y tolerancia con regímenes reconocidos de izquierda en nuestro continente, como son Cuba y Nicaragua. Ambos países obtuvieron su triunfo en la lucha armada, y si bien en Nicaragua se ha llegado al cumplimiento de elecciones y Ortega ya entregó una vez el poder a la derecha y lo volvió a tomar debido al mal manejo de esta del gobierno, a la evidente corrupción y a la desunión producto de esta ambición incontrolable del poder. Ambos países tienen un ejército revolucionario que no solo responde a los intereses patrios, sino también a los intereses del partido. No hay duda de que el grado de profundización de la izquierda es prácticamente total en Cuba y casi total en Nicaragua. En este último caso, las Fuerzas Armadas de Nicaragua se encuentran básicamente formadas por el Ejército Popular Sandinista. Nuestro país, aunque accesó al poder por primera vez un gobierno de izquierda, lo hizo por la vía electoral y de esa manera todo el andamiaje legal, empresarial, institucional, jurídico, militar, proviene básicamente de gobiernos de diferentes matices de derecha, y se puede decir con absoluta certeza que la derecha sigue detentando el poder y tan solo ha cedido a la izquierda parte de la gerencia de ese poder. No obstante lo anterior, la derecha en El Salvador se encuentra inconforme y con constantes presiones sobre el gobierno, repetitivas, insidiosas y a veces hasta demoledoras, no solo a través de la teoría, discursos y artículos periodísticos, sino que incluso en la práctica hasta dejar de invertir, o mejor dicho, realizar únicamente las inversiones mínimas necesarias para que las empresas ya existentes se mantengan arriba de su punto de equilibrio, pero sin tratar de lograr un despeje espectacular. Claro, hay excepciones, pero estoy hablando de la generalidad. A pesar de mantener la derecha y el poder tradicional, medios, grandes empresas, cúpulas y directivas empresariales, bancos, leyes, grupos de presión, etcétera, y que el gobierno actual no ha dado ningún indicio de tratar de cambiar las reglas del juego, tanto económicas, manteniendo las ventajas competitivas adquiridas por algunos empresarios en gobiernos anteriores, incluyendo la exención casi total de impuestos, ni tampoco ha intentado hacer cambios políticos. No hay ningún indicio de que se haya intentado cambiar la forma de gobierno, o la eliminación de elecciones, o la participación de un solo partido, o la anulación de la democracia representativa, o la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, o el incumplimiento de la Constitución de la República. La apertura económica con Cuba y Nicaragua no se da ni en su mínima expresión con el Estado salvadoreño. Aún más, la Fuerza Armada salvadoreña como institución apolítica y profesional no estaría sujeta a un cambio que altere la forma de gobierno cualesquiera de las normas constitucionales anteriores. ¿Cómo podría ser posible con una Fuerza Armada revolucionaria? Como la misma Constitución política establece, la misma Fuerza Armada se constituye como garante de la Constitución si atendemos al tenor literal de la misma. Fuera de ello, el presidente Mauricio Funes ha dado signos inequívocos de moderación y respeto a la Constitución, y estoy seguro que al final de su mandato entregará el mando al nuevo presidente elegido en las urnas en el 2014, a través del sistema de democracia representativa en las cuales el Frente participará y respetará la decisión popular. Podemos decir lo mismo de Cuba. Desde el punto de vista de la derecha salvadoreña, ¿son las elecciones de Nicaragua tan libres y democráticas como las de El Salvador? Al gobierno salvadoreño, sin embargo, se le critica desde los medios de la derecha en forma masiva y degradante. A veces con análisis de altura, pero la mayoría de veces con posiciones fácilmente desarmables. La repetición y martilleo continuo de los mismos conceptos e incluso paradigmas lleva al lector avesado al aburrimiento. Pero tenemos un pueblo en su mayoría sencillo y crédulo que fácilmente olvida y no tiene memoria histórica. Solo así se comprende por qué se sigue asustando con el petate del muerto y por qué la derecha, a pesar de tener personas pensantes en sus filas, no se esfuerza
en ser más sutil a la hora de tratar de demoler al contrario. Definitivamente, yo no veo los fantasmas que se me quieren hacer ver y prefiero seguir invirtiendo en mi país que hacerlo en Cuba o Nicaragua, o aventurarme desesperado a invertir sin brújula en un mercado internacional convulso por temor a un socialismo salvadoreño del siglo XXI a los Chávez totalmente imaginario, porque las condiciones de nuestro país, y lo he dicho varias veces, no se prestan para ello. Considero, eso sí, fervientemente, que la empresa privada es fundamental en el desarrollo de cualquier país y que la iniciativa privada es la mejor forma de producir. Pero si el problema del comunismo fue producir, el problema del capitalismo lo es repartir. Y ahí está el papel regulador del Estado con los impuestos y los salarios, los cuales no deben ser asfixiantes como tampoco insuficientes. Estoy hablando de equilibrio. Hay muchos que no pagan prácticamente nada por aquellas exenciones cuasi vitalicias y otros que los evaden. Debemos pagar impuestos e incluso aceptar alguna contribución transitoria adicional. Y no estoy usando palabras de Chávez ni de Castro, sino de Warren Buffett, un multimillonario norteamericano. Eso de que bajando los impuestos se produce más es un sofisma, como lo fue la teoría de Rebalse, que debería dejar a los ricos saciarse para que Rebalse beneficiara a los pobres. Nunca se dio. La eficiencia empresarial al producir mayores ganancias produce embalses más grandes. El rebalse es empresarialmente hablando ineficiencia, aunque evitarlo socialmente hablando es avaricia. Y si Estados Unidos está en crisis acuñando su propia moneda, ¿qué pasa con nuestro país que no dispone de política monetaria? Estamos ligados a la moneda de una nación multipoderosa, pero totalmente endeudada y emproblemada, y sus vaivenes y desbalances nos mueven caóticamente para todos lados. El sistema aprobado fue el bimonetarismo. El dólar debió dejarse para transacciones bancarias y la macroeconomía, pero el giro diario debería haberse ponderado también el colón. Eso fue lo planteado, y ahora ni siquiera hacemos una moneda metálica, y las nuevas supersuegras de $1, compensadas a su valor nominal de 40 millones de dólares, nos hubieran costado tan solo 10 millones si hubiéramos acuñado nuestra moneda equivalente. Solo en una operación financiera perdimos 30 millones de dólares. Aprendamos de Panamá. Y nosotros somos más cerrados y cuadrados que nuestros propios maestros, llamados también asesores o expertos internacionales. Volviendo a la política, si hubiera algún intento de cambiar las cláusulas pétreas de nuestra Constitución, yo fuera un crítico de primera línea contra el gobierno, pero no puedo criticar lo que no veo, o bien señalar cosas inexistentes, producto ni siquiera de mi imaginación, sino que de la imaginación de otros. Por ejemplo, se ponen letras grandes afirmando que nuestro país es el más violento de Centroamérica, y en el mismo artículo en letras pequeñas aparece Honduras arriba de nosotros con más de 12 puntos porcentuales. La delincuencia es alta, pero esta no empezó con este gobierno. Sin embargo, el público así lo percibe, porque antes se mantenía la información totalmente silente. La campaña colectiva de los medios Me Uno por la Paz no destacaba la delincuencia, más bien lo ocultaba. Hoy al revés, se pinta explosiva. Y esto se publica en Internet constante y repetidamente todos los días. Y después le echamos la culpa a la delincuencia de la disminución de la inversión extranjera. Sin embargo, es la magnificación de la delincuencia el factor negativo más bien que la delincuencia en sí. Luego la deuda externa. Véase un planteamiento público. Los economistas y tanques de pensamiento están preocupados, pues en tan solo 2 años la administración de Funes ya sobrepasó el umbral de la deuda, la cual supera el 52%. Y nos explica que este es un porcentaje acumulativo y que cada gobierno aumenta el porcentaje de la deuda porque se suma a la acumulada de los periodos presidenciales anteriores. Como un ejemplo, en el 2000 el porcentaje del PIB de la deuda estaba aproximadamente en el 29%, en el 2004 en el 40%, en el 2009 en el 49% y ahora en el 2011 en el 52%. Es un aumento progresivo. Como un último ejemplo, aunque abundan por miles,
Ahora se critica al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, de la no terminación de la Diego de Holguín, pero nada se dice del ministro de Obras Públicas del gobierno anterior, que paró inexplicablemente la obra, etcétera, etcétera. Insisto, la crítica es necesaria, pero tiene que ser constructiva. La política partidarista es para los políticos. Nosotros somos empresarios y algunas veces intelectuales también. Yo me puse a analizar por qué ese afán destructivo con el actual gobierno, que no solo conduce a crítica masiva y destructiva, sino a no invertir en El Salvador. Considera al inicio que podría ser temor real al socialismo del siglo XXI, pero el actual gobierno no da ningún síntoma de ello. Supuse que era el temor de un nuevo gobierno y esto es enfermarse antes de estar enfermos o inventarse los síntomas inexistentes. Ni siquiera saben quién será el candidato, ni su plan de gobierno, ni siquiera saben quién ganará. ¿O acaso están entregándole a la izquierda desde ya una división de la derecha inexplicable y para algunos predestinada, como ya pasó en Nicaragua? Ojo, la derecha necesita de relevos jóvenes, pero con independencia, donde los viejos no den órdenes, sino tan solo consejos. De todas formas, la explicación del temor para justificar la no inversión en El Salvador carece de una base firme, porque al mismo tiempo que se critica a El Salvador y al gobierno de Funes como socialistas y no se invierte en él, se continúa preferenciando inversiones en Nicaragua y Cuba. Se critican los impuestos, pero se invierte en Costa Rica, uno de los países con los impuestos y la seguridad social más altos del área. Se invierte en Colombia y ahí se paga una contribución extraordinaria para luchar contra la delincuencia, pero aquí no se quiere pagar nada. Y eso yo le llamo la paradoja de la derecha salvadoreña. Lo trataré de analizar en lo que me queda de este programa. La revista Blur de la prensa gráfica publica en su portada lo siguiente: Go, La Habana y Varadero son los destinos in de temporada. En la tercera página un anuncio de que el artículo sobre Cuba se encuentra en página 39 y siguientes. En página 29, un anuncio de Blur del grupo Dutrice y TACA Airlines, donde visitar a Cuba está in. Blur y TACA Airlines te llevan a disfrutar de la isla Mojito. Anunciamos el vuelo directo de TACA Airlines a La Habana, Cuba. Y de la 39 a la 43, 5 páginas a full color con un encabezado. La Habana, Cuba es algo más que una playa paradisíaca. Un Cuba libre y chicas bailando salsa en el malecón. Cuba te invita a descubrir sus raíces que se muestran tal cual son, con su riqueza histórica y sus raíces sin retocar, etcétera, etcétera. Hasta un anuncio interno fomentando al euro y debilitando al dólar. También en el diario de hoy se pueden leer artículos en las páginas editoriales promoviendo las inversiones en la Nicaragua sandinista. Y hasta en la revista Mujeres del diario de hoy, 2 páginas más sobre Cuba, el tesoro caribeño. Es aquel inicio de su mensaje. El encanto de la perla del Caribe sigue actuando. Quien la conoce queda enriquecido y conquistado por un pueblo extraordinario y máximo exponente de la arquitectura colonial. Y nuestro pueblo. Compare con lo que se lee en el diario de hoy sobre El Salvador en primeras páginas del martes 30 de agosto del 2011. Disminuyen depósitos a plazos en los bancos. Incertidumbre obliga a la gente a trasladar su dinero a cuentas corrientes y de ahorros. No es incertidumbre, es el bajo porcentaje que los bancos pagan por los depósitos a plazo, abajo del 2% anual, menor que la inflación. Y en la página 3, funcionarios no reconocen el alza de la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted es un turista internacional, ¿a dónde prefiere viajar? ¿A la pela del Caribe o a un país acosado por la delincuencia y la incertidumbre económica? Gracias, medios. Hay empresarios que están hablando para invertir en la Cuba de Castro y en El Salvador no, porque aquí son comunistas. La inversión en Nicaragua de capital salvadoreño es masiva, inversionistas de todo tipo. Que quede claro, no estoy criticando la inversión en Nicaragua, sino el hecho que se invierta en la Nicaragua sandinista, pero no en El Salvador. Continúa así la paradoja. Como un último ejemplo, un grupo empresarial salvadoreño tiene planeado invertir en Costa Rica en el 2012 $80 millones. Ya está planeando la apertura de otro proyecto en Panamá y luego Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y yo me pregunto, ¿y El Salvador dónde está? Antes invertía,
Y tan solo se terminó en este gobierno lo que estaba a punto de finalizar. Pero lo que estaba solamente planificado, detenido, aunque se tenga el diseño, el terreno, la excavación, los cimientos, incluso casi 2 millones de hierro y materiales necesarios ya comprados para el complejo, etc. Aquí el mismo grupo tiene un proyecto en esas condiciones, totalmente parado. Por el otro lado, muchos empresarios ven con tranquilidad invertir en los Estados Unidos. Perdieron millones con la crisis inmobiliaria anterior, pero no escarmientan. Hay gente que aprende de otros y nunca se golpean. Otros que necesitan golpearse una vez para aprender. Otros que para aprender necesitan golpearse varias veces. Y finalmente los que siempre se seguirán golpeando porque nunca aprenderán. Pongan cuidado con sus inversiones en Estados Unidos y Europa. Una nueva crisis en los Estados Unidos está próxima a acaecer y la crisis de Europa apenas empieza. Mejor inviertan en El Salvador. Si el fantasma del comunismo no opera en Cuba ni en Nicaragua, ¿por qué creen que opera en El Salvador? Finalmente la solución de la paradoja empieza a dibujarse. Si se invierte en Nicaragua y Cuba y no se invierte en El Salvador, dice que por temor al comunismo o al socialismo del siglo XXI, la respuesta es obvia. No se invierte en El Salvador jugando a la política partidarista. Así el actuar del gobierno de Funes más el Frente no cumplirá sus objetivos y la toma del poder nuevamente a manos de la derecha en las próximas elecciones se siente segura. ¿Quién sabe? Claro. Otros lo hacen por ser solo copia. Son aquellos que no les gusta pensar y les gusta ser guiados. Deberían comprender que si el gobierno se complica, nuestro país también se complica. Y si se hunde, nuestro país también se hundirá. Y en este tiempo de crisis mundial, no está en juego simplemente la política partidarista, sino nuestra propia existencia. La lucha política deberá ser únicamente durante las elecciones. Después todo el mundo, a defender sus derechos y a cumplir sus deberes, unidos, o al menos convergiendo a un punto común. Eso es lo que hacen las grandes naciones. ¿Y nosotros? El Salvador es nuestro país. Luchemos por su engrandecimiento ahora y siempre. No importa quién esté arriba. Muchas gracias.